Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibraciones. Y hablando de energía, prepárense porque hoy vamos a zambullirnos en un tema que ha estado arrasando en las redes sociales. Un tema que involucra a una de las actrices más queridas de Turquía, la talentosísima Demet Özdemir, y bueno, una comparación bastante llamativa, para ser honestos. Hoy, vamos a desmenuzar por qué la reciente comparación de Demet Özdemir con un guepardo causó tanto revuelo. ¿En serio, tanto escándalo? ¿Por qué la gente se volcó tanto en las redes sociales? Vamos a analizarlo todo, desde la comparación en sí misma, pasando por las posibles interpretaciones, las reacciones de la gente y por supuesto mi humilde opinión al respecto. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y acompáñenme en este análisis. Prometo que será interesante, divertido y lleno de información. Y si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Así que, ¿qué pasó exactamente? Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir, la talentosa actriz turca, conocida por sus papeles icónicos en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, recientemente hizo una declaración, o una publicación, dependiendo de la fuente, donde se comparó a sí misma con un guepardo. Y el boom. La reacción fue inmediata y masiva. Las redes sociales, como ya se imaginarán, explotaron con comentarios, memes, debates acalorados, opiniones de todo tipo y hasta análisis profundos de expertos en redes sociales y cultura pop. Pero, ¿por qué un guepardo? ¿Qué significa esta comparación? Bueno, un guepardo, para aquellos que no lo sepan, es el animal terrestre más rápido del mundo. Simboliza velocidad, agilidad, elegancia, una cierta ferocidad y una eficiencia implacable. Es una imagen poderosa. En el mundo del entretenimiento, las comparaciones con animales suelen utilizarse para transmitir ciertas características o atributos. Actores y actrices a menudo se comparan con leones, lobos, águilas, mariposas o incluso serpientes, por nombrar algunos ejemplos. El uso de estos símbolos animales es una herramienta poderosa para construir y comunicar una imagen, un personaje o una narrativa específica. La pregunta del millón es, ¿por qué Demet eligió un guepardo? ¿Qué quería transmitir? Existen varias interpretaciones posibles, y creo que es importante analizarlas con detenimiento para entender el impacto de su elección. Interpretación 1. Energía y dinamismo podría estar refiriéndose a su propia energía, a su dinamismo, a su capacidad de adaptación y a su ritmo de vida. La vida de una actriz, especialmente una tan exitosa y demandada como Demet, es a menudo vertiginosa, llena de rodajes que pueden durar meses, viajes internacionales, eventos promocionales, entrevistas, sesiones de fotos y mucho trabajo, tanto creativo como logístico. Para mantener ese ritmo, es necesario ser ágil, rápido en la toma de decisiones y capaz de adaptarse a entornos y situaciones cambiantes. Quizás el guepardo era una forma de expresar esa velocidad, esa constante carrera contra el tiempo, esa necesidad de estar siempre en movimiento y lista para el siguiente proyecto. Interpretación 2. Dedicación y profesionalismo Otra posibilidad es que estuviera aludiendo a su dedicación a su trabajo y a su búsqueda constante de la excelencia. Los guepardos son cazadores implacables, expertos en su campo. Requieren de concentración, precisión y perseverancia para tener éxito. Quizás Demet quería resaltar su compromiso con su carrera, su enfoque y su determinación para dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Tal vez buscaba comunicar que, como el guepardo, ella también se esfuerza por alcanzar sus metas con eficiencia y dedicación. Interpretación 3. Imagen y proyección personal También podría tratarse de una cuestión de imagen y de cómo desea ser percibida por el público. El guepardo es un animal estéticamente muy atractivo, símbolo de elegancia, belleza y sofisticación. Asociarse con él podría ser una forma de proyectar una imagen de glamour, de fuerza, de independencia y de seguridad en sí misma. Es una estrategia para conectar con el público a través de la identificación con atributos admirados. Interpretación 4. Sencillez y gusto personal o tal vez, y esto es una especulación mía, simplemente le gustan los guepardos. A veces las cosas son más sencillas de lo que pensamos.
Podría ser que Demet se sienta identificada con la personalidad del guepardo, con su forma de ser, con su agilidad y su energía. O simplemente le parece un animal fascinante y decidió compartir esa admiración con sus seguidores. No siempre hay que buscar una explicación profunda, a veces, la admiración es suficiente. Lo cierto es que la comparación generó una reacción que probablemente Demet no esperaba, o quizás sí, quién sabe. El caso es que la gente no tardó en reaccionar, y las reacciones fueron variadas y, como veremos, bastante polarizadas. *****, reacciones positivas y de apoyo ****, hubo quienes alabaron la elección, considerándola audaz, original y acertada. Estos seguidores admiraron la capacidad de Demet para expresarse de manera creativa y con una metáfora visualmente poderosa. Algunos admiradores vieron en ella un reflejo de la personalidad de Demet, una mujer enérgica, fuerte, decidida y que no teme ser ella misma. Estos fans aplaudieron su confianza y su capacidad para proyectar una imagen que, según ellos, coincidía perfectamente con la realidad y con su personalidad en las entrevistas y en su trabajo. Vieron en la comparación un gesto de empoderamiento y una forma de conectar con sus fans a un nivel más personal. Reacciones críticas y de debate sin embargo, también hubo una gran cantidad de críticas y de reacciones negativas. Muchos consideraron la comparación pretenciosa, egocéntrica y fuera de lugar. Les pareció que Demet estaba intentando elevar su estatus o posicionarse de una manera que no era necesaria. Argumentaron que la comparación con un guepardo no reflejaba la realidad de su vida ni su trabajo, o que resultaba artificiosa. Otros simplemente encontraron la idea un poco ridícula, o pensaron que era una comparación vacía que no aportaba nada. Las críticas más duras acusaban a Demet de buscar atención, de vanidad y de querer parecer algo que no es. Reacciones mixtas y de curiosidad Hubo también un grupo de personas que expresaron curiosidad y sorpresa ante la comparación, pero sin adoptar una postura completamente a favor o en contra. Estas personas se preguntaron qué significaba la elección del guepardo, analizaron las posibles interpretaciones y debatieron sobre la pertinencia de la metáfora. Su reacción fue más de análisis que de juicio. La controversia se extendió rápidamente y las discusiones se multiplicaron en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Se crearon memes, se compartieron comentarios mordaces y se desató un debate sobre la humildad, la autoestima, el derecho de las celebridades a expresarse, y por supuesto, sobre la imagen pública y cómo las figuras públicas gestionan su marca personal. Se generaron hashtags, se analizaron las reacciones de otros famosos ante situaciones similares, y se comparó la situación de Demet con otras polémicas en el mundo del entretenimiento. Algunos incluso recordaron otras comparaciones realizadas por otras celebridades en el pasado, comparando sus propias vidas con animales salvajes, pero en muchos casos, la comparación con el guepardo fue considerada más pretenciosa o menos justificada. En mi opinión, y esto es lo que más me interesa compartir con ustedes, creo que la reacción fue desproporcionada. Entiendo que la gente tenga diferentes opiniones, y que las redes sociales son un caldo de cultivo para la crítica y el debate. De hecho, es parte de su naturaleza. Pero creo que la magnitud del escándalo no se justifica por la comparación en sí misma. Demet es una persona pública, es cierto, y por lo tanto, está sujeta a la opinión pública. Aceptar esto es parte del contrato que implica la fama. Los famosos saben que su vida, sus palabras, sus acciones y hasta sus gustos personales serán observados, comentados y analizados. Pero todos tenemos derecho a expresarnos, a usar metáforas y a elegir nuestras propias formas de comunicarnos. Tal vez la comparación con el guepardo no fuera la más acertada, quizás no la entendieron todos, quizás no fue la mejor manera de comunicar lo que quería expresar, pero de ahí a la avalancha de críticas y al linchamiento mediático, me parece exagerado. Creo que en muchos casos la reacción fue impulsada por la envidia, la falta de comprensión, el aburrimiento o simplemente el deseo de participar en la controversia. A veces la gente busca cualquier excusa para criticar, para desahogarse, para mostrarse superior o para alimentar la negatividad. Y lamentablemente las redes sociales ofrecen el escenario perfecto para ese tipo de comportamientos, donde la anonimización y la distancia física pueden llevar a un comportamiento más agresivo y menos reflexivo. Lo que me parece más importante es la libertad de expresión. Creo que Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a usar las palabras, las metáforas y las imágenes que quiera para definirse a sí misma, para comunicar sus ideas y para conectar con su audiencia.
Y por supuesto tiene derecho a equivocarse, a ser malinterpretada, a generar debate y a recibir críticas. Lo importante es que no nos dejemos llevar por el odio, por la negatividad y por la necesidad de juzgar constantemente a los demás. En lugar de juzgar y criticar, podríamos tratar de entender por qué alguien hace una determinada declaración, o simplemente ignorarla si no nos gusta. Podemos discrepar, podemos analizar, podemos debatir. Pero no es necesario caer en el insulto, en la burla o en el intento de dañar la imagen de una persona. A fin de cuentas, la vida es mucho más interesante cuando nos enfocamos en lo positivo, en la empatía, en la comprensión y en el respeto mutuo, incluso cuando no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que las redes sociales son un reflejo de nuestra sociedad, con sus luces y sus sombras, con sus oportunidades y sus desafíos. Aprendemos que la imagen que proyectamos es importante, pero que también es inevitable que la gente la interprete a su manera, a veces con intenciones positivas, a veces con intenciones negativas. Aprendemos que la humildad es una virtud, pero que la confianza en uno mismo y la seguridad en la propia valía también son valiosas. Aprendemos que la crítica es parte de la vida pública, pero que no todo el mundo está dispuesto a aceptarla con deportividad. Y sobre todo aprendemos que no debemos dejarnos influenciar por la opinión de los demás, sino que debemos ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores y a nuestros principios. Aprendemos también que en el mundo del espectáculo, la imagen y la comunicación son herramientas clave. Las celebridades y las figuras públicas deben ser conscientes de la importancia de lo que dicen, de cómo lo dicen y de cómo se proyectan al mundo. Deben estar preparadas para las críticas, pero también para el apoyo y el reconocimiento. Deben saber cómo gestionar su marca personal y cómo responder a las polémicas de manera inteligente y estratégica. Y sobre todo deben ser auténticas y fieles a sí mismas, para conectar con su audiencia de manera genuina. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que la reacción fue exagerada? ¿Qué otras interpretaciones le dan a la comparación con el guepardo? ¿Cómo creen que Demet debería haber manejado la situación? ¿Creen que las redes sociales fomentan la crítica destructiva y el ciberacoso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes, y sus opiniones son muy valiosas para mí. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar un like si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguna de mis próximas reflexiones sobre temas de actualidad y cultura pop. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!